Bueno. Sí, la vez pasada que le pregunté a usted de Isaías 60, donde Isaías vio unos seres que descendían como palomas, usted me contestó que tenía que ver cuando la Biblia está siendo literal o cuando está siendo como poética. Entonces yo tomé eso en práctica y cuando leía me preguntaba yo, ¿está siendo poética o está siendo literal? Entonces mi pregunta es acerca del Salmo 103. Dice el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides, no bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Lo dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Después empieza a nombrar los beneficios. Dice, Él es el que perdona, Él es el que sana, el que te rescata. Y lo dice, el que te corona de amor. Y la Reina Valera dice, de tiernas misericordias, como la ternura como la de una madre. Todo eso yo lo leí y dije, no, está siendo literal el salmista. Entonces mi pregunta es acerca del versículo 5. Pienso como que aquí para de hablarle el salmista a su alma, empieza a ser como poético. Dice, la Biblia de las Américas dice, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Pero esta palabra esta palabra de años dice, Él colma de bienes tus años. Otras versiones dicen, Él colma de bienes tu vida. La Reina Valera dice, llena de bienes tu boca. Pero yo me fijé en el original, y el original en hebreo dice la palabra adi, O-D-Y, adi, que significa ornamento o adorno, como el ornamento como de una novia. Dice el original, yo lo leí, el original decía, el que satisface de bien tu ornamento. Dice, y luego dice, a ella se le renovará su juventud como la del buitre. Cuando dice buitre está hablando como de un buitre majestuoso. Entonces, El águila. Entonces por eso dice águila, como buitre majestuoso, entonces dice águila. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil traducir este versículo 5? ¿Y qué revelación estaba recibiendo el salmista al decir ornamento, llena de bien tu ornamento? Bueno, Y luego dice, le empieza a hablar a un ser o algo como femenino, le dice, a ella se le renovará su juventud. ¿Qué revelación? Mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil traducir este versículo? Cada Biblia dice algo diferente. ¿Y qué revelación estaba recibiendo el salmista? bueno, el problema que se da es realmente en que no hablamos el mismo idioma. Desde Babel, hermano, es una confusión. De hecho, Babel quiere decir confusión. Aún en el español, nosotros no hablamos el mismo idioma, ¿verdad? O sea, hablamos el mismo idioma, pero a veces no. Porque hablamos y no entendemos a veces de qué estamos hablando. Porque una cosa quiere decir en un lugar quiere decir algo y en otro lugar quiere decir otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, me contaron por ahí, no, espero que sí sea, que en un país de Sudamérica el bolso de la mujer le llaman bombilla. ¿Qué es una bombilla para usted? ¿Qué es una bombilla para usted? Bueno, y no le digo cómo dicen hermano en Argentina, porque se ofenderían muchos. O sea, por lo menos para donde yo soy, a como le dicen en Argentina a la bolsa, es una grosería, porque se está refiriendo a la parte del hombre. Entonces, imagínense. Y hay un problema muy serio en cuanto a los lenguajes. Entonces, nosotros tenemos que ver que la Biblia fue escrita en un lenguaje incluso antiguo, hebreo, donde se usaban palabras y se usaban referencias
que ya no hay significado o que no se entiende realmente cuál es el significado. Por ejemplo, cuando uno lee la lista de los animales inmundos y de los animales limpios que describe Moisés, los animales que debe de comer uno y los que no debe de comer. Hermano, a veces ahí usted va a encontrar nombres de animales, pero que realmente cuando uno va al original no es ese animal. Pero como no querían dejar vacío ese espacio, ¿no?, se imaginaron otro animal que se parecía igual, ¿verdad? Y eso fue lo que pusieron. Cuando, por ejemplo, Isaac, usted sabe que Rebeca viene con el criado mayor de Abraham, y dice que Isaac salió al campo. Y esa palabra que salió, la mayoría de las Biblias dice que salió a meditar. Pero esa es una suposición. Porque no encuentran la palabra, o sea, no saben qué realmente significa la palabra que aparece ahí. No sé si me estoy dando a entender. O sea, es un lenguaje, hermano, cuando se traduce el lenguaje, nos lo tienen que traducir a nosotros de una manera que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, tal vez el ejemplo más fácil que podemos entender para leer la Biblia es, los judíos, por ejemplo, no hablaban del corazón, hablaban, hermano, ¿de qué hablaban? De los riñones. ¿Cómo se sentiría usted, hermana, que su esposo le dijera te amo con todos los riñones? Pero así es el lenguaje antiguo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia es una traducción y a la vez es una interpretación. Ahora, lo bello de la palabra de Dios, hermano, es de que el mensaje sustancial más importante que está aquí, que concierne a la salvación del alma, está completo. Ahora, van a haber cosas, y ahí es donde como que Dios nos puede tener, hermano, jugando como pelotitas de ping pong, ¿verdad? Y discutiendo, bueno, pero es que quiere decir este versículo, pero también puede decir esto, sí, pero también yo creo que puede decir esto. Entonces, ahí es donde Pablo dice que no nos metamos a discusiones viejas. Otra versión dice, no nos metamos a discusiones de viejas. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, encontramos palabras que para uno significa una cosa. Yo me he dado cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de comidas, de frutas. Si yo digo, hoy me comí un zapote, ¿cuántos no conocen lo que es un zapote? Levanten la mano los que no conocen lo que es un zapote. ¿Solo ahí? Pues sí, puede ser una fruta o puede ser un sapo grande, ¿no? O sea, para que veas más o menos Ahora, aún si dijeron, bueno, pero es que es una fruta, ok, es una fruta. Pero ¿cuál es el zapote para usted? Y no vamos a estar de acuerdo. Porque para usted el zapote puede ser una fruta y para mí el zapote puede ser otra fruta. Aunque estemos usando la misma palabra. Entonces, el problema que tenemos, hermano, en la Biblia, y lo vas a encontrar siempre, Rudy, es ese, ¿verdad? Que el traductor tiene que poner palabras que nosotros podamos entenderlo de acuerdo a nuestro entendimiento. Por eso, la Biblia de las Américas a mí me gusta mucho, y es la que más uso yo, la Biblia de las Américas, porque es una traducción muy apegada a las palabras. O sea, trata de ir palabras por palabras. Y cuando no tiene el significado de la palabra correcta, la pone ahí, ¿verdad?
dice, a veces tiene que poner una palabra para que nosotros la entendamos, pero en medio pone, literalmente quiere decir esta otra palabra. O sea, por eso me gusta mucho la Biblia de las Américas. Ahora, no estoy diciendo que es la versión perfecta, no. Debe de tener sus errores, debe de tener sus fallas, porque es una traducción. Y en las traducciones, hermano, van a haber formas de traducirse. Si alguien me estuviera interpretando ahorita, me estuvieran interpretando 3 personas en inglés, yo estoy seguro que cada uno diría las palabras diferentes. ¿Por qué? Porque lo está tomando de acuerdo a su entendimiento. Entonces, lo mismo ha sucedido, hermano, con las escrituras. O sea, y hay palabras, hermano, recuérdese que el hebreo es un idioma que prácticamente desapareció. Ese es el milagro, que el hebreo ha resurgido otra vez como idioma, pero el hebreo había desaparecido. Entonces, gracias a Dios, los judíos han sido celosos, meticulosos, hermano, en escribir. Esos eran los escribas que copiaban, hermano, la Biblia, copiaban las escrituras. Nosotros ahora pues tenemos una imprenta y todo eso en computadora y ya todo es fácil, pero antes todo era a mano, palabra por palabra, palabra por palabra, palabra por palabra, ¿verdad? Entonces, aún en medio de todo eso, hermano, hubieron errores humanos. No en la escritura original, pero nosotros debemos de tomar en cuenta que no hay escrituras originales. Lo que tenemos son copias de copias de copias. Entonces, si yo escribo una carta, y se la doy a 5 personas a que me la copien, y esas 5 personas se las dan a otras 5 personas para que cada uno copie 5 copias, ya estamos hablando de 30 copias, y esas otras 25 se la dan a otras 5 personas más, cada una. Estamos hablando de 125 más 30, 155. Cuando llegamos a ver las últimas copias, ya en la tercera o cuarta copia, y comparamos con el original, ¿estarían exactas las cartas? No. Y máxime, hermanos, si estamos pensando a saber en qué cosas, ¿no? Cuando estamos copiando. Porque a veces nosotros ni hemos terminado de oír y ya estamos. Ya dedujimos lo que va a decir la otra persona. Entonces es bien complicado, hermano, es bien complicado el estudiar la Biblia. Por eso nosotros necesitamos la interpretación del Espíritu Santo. Antes de que usted se meta a estudiar la palabra, usted tiene que orar mucho, hermano, mucho. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que le va a interpretar. Y fíjese que la interpretación del Espíritu a veces no es lo que está escrito, sino va más allá de lo que está escrito. ¿No? Entonces vas a encontrar siempre esos conflictos, Rudy. Siempre los vas a encontrar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el lenguaje que se usaba en hebreo, en inglés nosotros lo podemos ver. Hay frases que no se pueden traducir, ni del inglés al español, ni del español al inglés. Tienen sentido en el idioma que uno los dice. Y hasta uno se ríe y dice, qué chiste, pero lo traduces al inglés. ¿Y qué le hallaron de gracia a eso? No tiene nada de gracia. Entonces, ese es el problema que vamos a encontrar en cuanto a la escritura. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando habla, por ejemplo, una palabra que usa a veces la Biblia es fortaleza. Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria.
Y fíjese que en el hebreo dice que Él levanta mi cuerno. Entonces, si ponemos ahí, Él levanta mi cuerno, ¿usted qué piensa? Mire, cada uno tiene su propia imaginación, ¿no? Uno ya se imaginaron que tienen sus cuernos. Otros se imaginaron que tenían un cuerno en la mano. Solo ahí, hermano, ya hay una gran diferencia. Y entonces los que copiaban la palabra, hermano, se encontraban con que tenían 2, 3, 4 opciones para una palabra. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios? Buscando las diferentes versiones que hay. Ahí vamos a encontrar la verdad. Ahora, es importante que en la medida que usted entienda las diferentes versiones, usted va a tener un entendimiento más claro de la palabra del Señor. Pero aún ahí, recuérdese que la letra mata. Amén. Amén. Es el Espíritu dando la palabra, la que vivifica. Entonces, yo puedo leer aquí en la Biblia, por poner un ejemplo, me voy a ir un poquito extremo, donde Dios dice, es de noche. Y dice, pero es de día. ¿Quién tiene la razón ahí? ¿Lo que está escrito o Dios en ese momento? O sea, me estoy yendo a un extremo contrario, ¿no? Pero si Dios ahorita viniera a separar aquí y dijera, ahorita son las 3 de la tarde, ¿qué sucedería? ¿Son las horas que estamos ahorita ya de noche o serían las 3 de la tarde? Serían las 3 de la tarde. Porque cuando Dios habla, todo cambia. La palabra de Dios, y claro, la palabra de Dios está aquí, pero la palabra de Dios también es audible y es del momento. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir a que el Espíritu Santo nos interprete cada versículo de la Biblia. Y eso es lo lindo, ¿sabe por qué? Porque para los predicadores esto es fabuloso. Yo puedo predicar de un versículo y viene otro a predicar del mismo versículo con otro mensaje. Y viene otro con otro mensaje. Yo conocí a un siervo de Dios que era un adorador. De verdad que muy pocos adoradores yo he conocido. Y este hombre era un adorador. Y cada vez que hablaba de la Biblia, ¿de qué cree que hablaba? De adoración. Abría en Génesis, y en Génesis, hermano, sacaba estudios de adoración. Y así, todo su enfoque era adoración. Y conoció otro siervo de Dios, tremendo para la administración del alma y la liberación del alma. Y donde este hermano hablaba de la adoración, el otro venía, hermano, y te daba un estudio de la administración del alma. De los mismos versículos. Entonces, eso es lo lindo de la palabra de Dios. No debemos de enfocarnos tanto en la letra, y es bueno conocer la letra. No estoy diciendo, no se me haga ahorita el decir, no, sí, yo por eso no leo mucho, hermano, para no. No, conozca la palabra de Dios. Pero ya cuando conoce la palabra, recuérdese que a Jesús le llevaron las tinajas en la boda de Canaán. ¿Cómo le llevaron las tinajas? ¿Vacías o llenas? ¿Cómo se las llevaron? ¿Ah? Tienes que leer la Biblia.
se las llevaron llenas de agua. O sea, Jesús usó el agua y lo trasladó en vino. Pero a veces nosotros venimos con nuestras tinajas vacías y decimos, Señor, haz esta tinaja que se llene de vino. No, primero llénala de agua. Primero llénala de la letra. Y cuando esté lleno de la letra, el Espíritu va a venir y en cierto momento la va a trasladar en vino. Por eso a mí me preocupa, hermano, que tú no lees la Biblia. Que tú no estudias las doctrinas, hermano. Tú debes de estudiar las doctrinas. Mira, ya estamos a semanas de entrar al templo. Yo necesito servidores allá en el templo. Y para servir en el templo, hermano, por lo menos debe de haber pasado las doctrinas de corderitos. Por lo menos. Con sus exámenes. Porque si no has pasado ni las doctrinas de corderito, hermano, entonces ¿en qué crees? Porque hay gente que dice, no, hermano, pues yo ya soy salvo, ya el Señor me libertó, ya me cambió, ya no fumo, ya no mujereo, ya no me emborracho. ¿Sí ves? Pero eso no es todo. Hay muchas cosas que el Señor tiene que trabajar en tu vida todavía. Pues por eso, hermano, hermana, por favor, yo necesito que tú pases la doctrina de corderitos con sus exámenes. Hermano, son 20 clases nada más. ¿Será eso mucho? En menos de un mes tú las puedes pagar. Hay una pregunta, ratito. José Martínez pregunta, ¿existe la autoadministración? Sí existe. Sí existe. De hecho, todos nos autoministramos. Pero cuando ya hemos alcanzado madurez. ¿A qué edad usted se empezó a bañar solo? Porque la administración es un baño, ¿no? Es una limpieza. ¿A qué edad usted se empezó a bañar solo? Yo me recuerdo, y todavía tengo eso, hermano, todavía me recuerdo que tenía como 5 años y mi mamá todavía me bañaba. No sé si estaré confundido de edad, pero más o menos calculo que esa edad. O tal vez más grande, porque yo no tengo mucha buena memoria de mis años de niñez, pero eso sí me acuerdo que me bañaba. Y todavía tuve que ir aprendiendo. Hay gente que tiene ya 30 años y todavía no sabe bañarse, hermano. Entonces, sí, la autoadministración es importante y es necesaria y la debemos de hacer. Pero eso no nos quita, hermano, el que venga alguien más a lavarnos y a bañarnos. Que es lo que hemos estado enseñando, hermano, cuando hay una consagración de un sacerdote. ¿Se recuerda cuando Aarón y los hijos de Aarón fueron consagrados para ser sacerdotes? ¿Qué fue lo que hizo Moisés con ellos? Los bañó. Les quitó las vestiduras comunes y los bañó. ¿Por qué? Porque en el baño los estaba examinando. Si no estaban quebrados, si estaban normales, porque ningún enano podía servir, porque ningún cojo podía servir. Entonces, en el baño, mientras los bañaba, les iba examinando sus partes, aún sus partes íntimas. Y hasta que los examinó. Hermano, si eso se hiciera hoy, el cuerpo de Cristo no sufriría, hermano, los vituperios que sufre. Si la gente antes de ser pastor, antes de ser evangelista, antes de ser profeta o lo que sea, hermano, fuera examinado y aprobado por alguien, las cosas serían diferentes. Pero ¿cuántos ladrones, hermano, están pastoreando?
¿Cuántos adúlteros están pastoreando? Muchos. ¿Por qué? Porque no han pasado por ese proceso. Y yo te voy a decir algo, entre más tiempo pasas tú en el evangelio, más difícil se te va a hacer para ti ir a buscar ministración. Imagínate que nunca te hubieran bañado. Y que ahorita te digan, bueno, te voy a enseñar a bañar. Entonces, usted debe de entender eso, hermano. Es importante la ministración. Si usted no se ministra, hermano, discúlpeme, si usted no se ministra, es un cochino. Es un puerquito espiritual. A menos que usted sea diferente, pero se me hace que somos de la misma camada. Hermano, yo han sido años y años y años de ministración y ministración y ministración y ministración. Y todavía sigo yendo a ministración, le cuento. Ya le conté la vez pasada. Una vez al mes yo voy a administración. Ahora yo sé que usted ya está más glorificado que yo, pero... Pero ¿sabe por qué voy a administración? Porque yo no quiero ser hipócrita, hermano. Porque yo quiero llegar ante la presencia de Dios íntegro, sin mancha y sin arruga. Eso soy yo. Ahora usted juéguesela como quiera jugársela. Pero recuérdese las últimas palabras, el último mensaje que el Señor le dio a su pueblo. ¿Cuál fue? El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. No vaya a administración si no quiere. Pero va a estar todo mugroso. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Ay, pero voy a ser salvo. Sí, va a ser salvo. Pero a saber en qué galaxia lo van a mandar, hermano. Lejos. Donde no pueda ver al Señor. Yo quiero ver al Señor. Yo quiero estar cerca del Señor. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? ¿Quiénes son los que van a estar cerca del Señor? Los que son como Él. Hermano, si hasta el mismo Señor llegó con Juan el Bautista, Él no necesitaba ser bautizado. ¿Verdad que no? Hasta Juan le dijo, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué dijo? No, para que se cumpla toda justicia. Ok, tal vez tú eres tan santo como nuestro Señor Jesucristo. Ve a administración. El que nada debe, nada teme. Y que te examinen, a ver si realmente estás limpio. Dice el apóstol Pablo, nosotros debemos de desenmascarar las tinieblas que llevamos dentro, hermano. Pero ¿qué hacemos las cosas? Uy, que el pastor no se dé cuenta que todavía soy así. ¿Y qué, hermano? ¿Quién soy yo para que te cuides de mí? Si tú le perteneces al Señor, no a mí. Yo hoy me puedo morir. O tú también te puedes morir hoy, ¿sí o no? Me gustó más la segunda parte. Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Busque ministración, por favor. Busque ministración. Y ahí en la administración, porque el Señor le dijo a sus apóstoles, lávense los pies unos a otros. No le dijo, lávense los pies a ustedes mismos, ¿verdad que no dijo así? ¿Por qué unos a otros? Porque de esa manera realmente vamos a entrar a un juicio. Usted va a ser juzgado.
Usted va a ser juzgado. El asunto es, cuando llegue al juicio final, ¿va a ser aprobado o va a ser reprobado? Cuando una persona se gradúa en una profesión, ¿usted sabe que le hacen un montón de exámenes? ¿Cuál es el propósito de esos exámenes? Saber si está preparado para el examen final. Porque lo que va a determinar que usted sea lo que usted estudió es el examen final. Yo conozco gente, hermano, que pasaron años estudiando. Yo nunca pasaron el examen final. Y tratan de ejercer la profesión así debajo de agua. ¿Conoce usted gente así? Dice, yo no soy doctor, pero casi, solo me falta el examen final. Ay, hermano, no se deje tocar. Si no ha pasado el examen final, ¿por qué será? Hay muchos que hacen de abogado, hermano. Dicen, no, si lo único que me hace falta es el examen final. Hermano, la administración de lo que están haciendo es preparándolo para el examen final. Y delante de Dios, ¿quién se va a poder esconder? ¿Quién va a decir, yo no fui? La culpable. Busque, por favor, busque ministración. Si ama su alma. Ahora, si la quiere, no busque ministración. Pero yo amo mi alma, por eso busco ministración. Le pregunto, ¿usted ama su alma o quiere su alma? Entonces, si la ama, va a hacer que pase vergüenzas por amor. ¿Qué pasa en la administración? En la administración uno abre su corazón. Dice, mire, esta alma es envidiosa. Esta alma es celosa. Esta alma es ratera. Es vergonzoso. Pero por amor. Es como cuando uno va al médico. ¿Cuántos han ido al médico alguna vez? ¿Ha ido al médico? ¿Y qué le dice el médico? ¿Para qué vino? ¿Y qué le dice usted? A usted descubra, usted es doctor. ¿Así dice usted? No. Cuando yo he ido al dentista, ahí Dios me habla. ¿Cuántos han ido al dentista? Y ahí estoy en la silla yo. Y digo, cabalito, así es la administración. ¿Sabe qué me dice el dentista cuando estoy ahí en la silla? Abra la boca. Y cuando estoy cerca, abra la boca. Vaya administración, abra la boca. Con sinceridad, hermano. Mire, hermano, ¿qué importa lo que la gente conozca de usted? Si ya el Señor lo perdonó y ya se arrepintió de eso, ¿qué importa? ¿Usted cree que si David viniera aquí, el rey David viniera aquí, se avergonzaría? Vendría así, decir, uy, es que yo maté a Urías y yo me quedé con la mujer de Urías. ¿Será que así andaría él? No. ¿Por qué? Porque ya es una historia para él. Ya pasó. ¿Lo hizo? Bueno. Ahora, si el Señor perdonó a un asesino y a un adúltero, hermano, y descarado, o sea, porque hermano era su general, era una persona fiel, era una persona que le cuidaba la espalda. Mire qué corazón tan perverso el que tenía David. Y Dios lo perdonó.
Y Dios lo levanta. Y es el último nombre que aparece en la Biblia después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Cierra con el nombre de Él, hermano, la Escritura. ¿Pero qué tuvo que hacer David? Confesar su pecado. Y hasta nos dejó el Salmo 51, mire, léalo en su casa. Ahí nos dejó el Salmo 51, una confesión. Hay gente que dice, yo no voy a administración, hermano, porque la gente se va a dar cuenta de lo que yo hice. Pícaro, todavía lo quieres hacer, ir haciendo. Porque si ya no lo estás haciendo, ¿cuál es el problema? Que lo sepa todo el mundo, que salgan los periódicos. Si a Cristo te perdonó, testimonio es. ¿Sí o no? Pero ¿sabe por qué no nos gusta que sepan? Porque todavía decimos, es que todavía se me sale de vez en cuando, hermano. Entonces, para mí la administración, hermano, es fundamental. Fundamental. De hecho, hermano, ese es el trabajo ministerial. Por eso el nombre que va a llevar el lugar de aquel donde nos vamos a reunir es Centro Cristiano de Formación. De formación. Y capacitación ministerial. ¿Sabe por qué? Porque usted es un ministro de Dios. Y mi llamado es formarlo como hijo de Dios y luego capacitarlo. ¿De qué sirve que lo capacite si no es un hijo de Dios? ¿De qué le va a servir tener los dones del Espíritu Santo si no va a funcionar como un hijo de Dios? ¿De qué le van a servir los dones del Espíritu Santo? No le van a servir de mucho, para torcerse más. Y va a resultar como muchos, cobrando por los milagros, saludando con sombrero ajeno. Porque Dios los usa. Y Dios usa gente que les ha dado los dones de milagros, de sanidad. Ahora, ¿cómo lo usan? De acuerdo a su alma. ¿Usted sabe que hay gente que cobra por los milagros? Milagros. ¿Cuál es tu milagro? Ah, no, ese es milagro de $10,000. Eso no es para cualquiera. Yo lo he oído, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay gente que ahí anda, hermano, cayendo en esos. Ahora, Dios lo respalda. Pero ¿qué cuenta les van a dar a Dios? Yo no quisiera estar en los zapatos de Dios. Para nada, hermano. Rudy, ¿qué pasó? ¿Te me fuiste de aquí? ¿Ya? Ok, está bien. Está bien, hijo, está bien. No, tengo bastantes aquí. ¿Quiénes vivirán para siempre en la tierra? Una pregunta. Bueno, en primer lugar, no es en esta tierra que van a vivir. Esta tierra, como usted la ve, hermano, va a ser destruida totalmente. La luna va a desaparecer, el sol va a desaparecer, el mar va a desaparecer. Es un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, en la tierra van a vivir, y ahí es donde van a haber jerarquías. Jerarquías. Por eso le digo, hay gente que va a entrar a la eternidad, hermano, pero a saber en qué galaxia va a estar viviendo. Fíjese que la Nueva Jerusalén es una ciudad, y es una ciudad en forma de pirámide. Las pirámides no las inventaron los egipcios, hermano, ni los indígenas de América. Las pirámides son una copia de la Nueva Jerusalén. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, dice que es lo mismo su anchura que su longitud y su altura. Usted sabe que está hablando de miles de kilómetros de largo, de ancho y de alto.
la Nueva Jerusalén. Ahora, dice que muchos no van a tener derecho a entrar, ni siquiera a entrar a pasear, mucho menos a vivir, a la Nueva Jerusalén. Es un grupo especial, los que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. No sé cuántos vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Está yendo a administración? Si no, ni sueñe con entrar a Nueva Jerusalén. Sí, te lo voy a enseñar, hermano, se lo voy a enseñar. Porque a veces hablo, pero no es que no le doy la cita, hermano, porque dice en Apocalipsis 22, 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, sus vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas ¿de qué? De la ciudad. Afuera están los perros. ¿Sabe quiénes son los perros? Son los homosexuales. Mire, hermano, el homosexualismo se está convirtiendo en el estándar del ser humano. Por eso yo le digo a usted como padre y como madre, usted tiene que enseñarles a sus hijos quiénes son ellos en su área sexual. Yo me he sorprendido de ver, hermano, que aún las nuevas series de televisión que salen enfocan más tener relaciones sexuales entre dos hombres y dos mujeres que entre un hombre y una mujer. Antes uno se asustaba, uy, un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales. Ahora hay más proyección entre dos hombres o entre dos mujeres. Se ve más seguido que un hombre y una mujer. Las leyes están entrando, y ya entraron aquí en Texas, entraron en California, donde uno puede decidir a qué baño entrar, de acuerdo a cómo se sienta. Si alguien se siente, es hombre, pero se siente mujer, pues puede entrar al baño de las mujeres. El mundo está entrando, óigame bien, yo se lo he dicho ya por más de 20 años, hermano, yo he predicado esto. Cuando yo lo predicaba se reían de mí. Porque decían, ¿cómo va a ser eso, hermano? Eso jamás va a existir, que los homosexuales, que no sé qué. No, yo les dije. Y hay predicaciones ahí desde hace más de 20 años, donde yo les decía, este país va a llegar al punto donde el matrimonio se va a oficializar entre homosexuales y lesbianas. Y en aquel tiempo decían, no, hermano, jamás, jamás. Bueno, ya estamos en ese punto. Ahorita los ministros se están poniendo a temblar porque los están obligando a casar homosexuales. Yo por eso no caso. A mí no me pueden demandar. A mí no me pueden demandar, porque si viene una pareja homosexual a decir, cásame, digo, yo no caso. No, pero usted me tiene que casar, me está discriminando. No, no estoy discriminando, porque yo nadie caso aquí. Y eso lo dejé de hacer hace como 10 años. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía lo que venía. Allá los pastores que casan es problema de ellos.
Pero la cosa está seria, hermano. Usted preocúpese por sus hijos y sus hijas, hermano. Instrúyalos, reúnase con ellos, ore con ellos, haga reunión de hogar, haga cultos en su casa, ministre de la palabra. Si no, los va a perder. Porque en la escuela, a los niños ahora, usted sabe que antes le ponían a contar, les ponían a leer unos libros de cuentos del rey y la muchacha, ¿verdad? Ahora sabe cuáles son los libros que los ponen a leer. Del rey y el rey. Y ponen dos hombres reyes besándose. ¿Y sabe qué sucede después? Los niños a la hora del recreo están practicando lo que le enseñaron los maestros. Yo espero que usted despierte, hermano. De veras. Quisiera sacudirlo, quisiera decir, hermano, ya. ¿Qué está haciendo con sus hijos? Por eso lo que yo deseo, hermano, es tener un colegio allá en el templo para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos, para poderles ministrar la palabra correctamente. Estamos envueltos en el mundo de las tinieblas. Óigame bien, y yo no soy de los pastores que están ahí peleando, hermano, porque hay pastores que se dedican a eso. Está bien, que lo hagan. Que cambien las leyes y que cambien las leyes y que no permitan que esto. Está bien, que frenen un poquito, pero tarde o temprano esto llega aquí, hermano. Yo le he enseñado eso, yo le he advertido eso. La hora de las tinieblas es ya. Y el homosexualismo y el lesbianismo vino para quedarse. Y para invadir y contaminar a los que se dejen contaminar. Y ahorita estoy predicando así con toda libertad. Pero dentro de un poco de tiempo, al ratito estarían las patrullas ahí esperándome para llevarme preso, por lo que estoy diciendo. Pero como ya está grabado. Usted sabe que en Houston ahorita los pastores, hermanos, estaban siendo demandados por la alcaldesa, porque la alcaldesa es lesbiana. Y les pidió a todos los pastores copias de sus mensajes para ver si habían hablado en contra del homosexualismo desde el lesbianismo. En Texas, óigame bien, que es el último estado de los Estados Unidos a donde esto podría llegar. Y ya llegó. Por eso, hermano, o se consagra o se lo va a arrastrar esto a usted y a sus hijos. Y después no esté llorando que su hijo se viste de mujer y su niña anda jugando de carritos. Hay escuelas donde las niñas que jugaban con muñecas se las quitaron y los niños que jugaban con carritos se los quitaron. ¿Por qué? Porque los están haciendo un solo sexo. No juegue de niña, le dicen a las niñitas. Ahí estaban las niñitas, usted sabe cómo son las niñas, jugando las muñequitas, hermano. Ahora dicen, no, quítese esas cosas. Esas son cosas anticuadas. Hermano, despierte ya. Mire, las tinieblas están invadiendo y es triste cómo tienen el alma de mucho cristiano, hermano, adormecido. En lugar de estar buscando a Dios. ¿En dónde están ahorita muchos?
¿Quiénes van a vivir para aquí en la tierra? Los que alcanzaron cierto nivel. Por eso van a haber glorias. Algunos vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, otros vamos a vivir en la tierra. Me estoy incluyendo en todos porque no sé dónde me va a tocar. Y otros a saber hasta dónde, hermano. Pero dice la Biblia que el cielo va a descender a la tierra. O sea que el que usted diga que yo me voy a ir a vivir al cielo, no es cierto. El cielo se va a venir a vivir a la tierra. Pero no a esta tierra mugrienta y polvorosa, sino a la tierra nueva. Por eso los testigos de Jehová que dicen, hermano, que Dios va a restaurar esta tierra, pobrecitos, imagínense, queriéndose quedar en esta tierra, con este cuerpo. Ay, hermano, no. ¿Usted aguantaría una eternidad con ese cuerpo, hermano? Viéndose en el espejo por toda la eternidad, así. ¿Verdad que no? 80, mire hermano, ni 80 años aguantamos viéndonos. ¿Verdad que no? Mire cómo es Dios de lindo, hermano. Porque usted sabe que las mujeres rápido se aburren de todo. ¿Verdad que sí? Yo veo a las mujeres que está el cuarto así, está bonito, y a la semana, hermano, le dan vuelta y la cama que estaba aquí la pasan para acá. ¿Por qué? Porque ya me aburrí de verlo ahí. El hombre ni cuenta se da, hermano, pero la mujer sí. Ahora, imagínese cómo es Dios de lindo y cómo Dios la trata a usted, hermana. Que usted no es la misma. ¿Verdad que no? Si le ponemos una foto de hace 5 años, ¿verdad que ya no es igual? Ahora, usted se puede imaginar por toda la eternidad, hermano, con este cuerpo. Qué feo, hermano, no. Perdón, hermano, pero usted está feo. De veras, está feo. No se me crea mucho, no se me crea que es así el príncipe azul y no, está feo. Mire, y se lo digo en buena forma. ¿Sabe por qué? Porque le espera un cuerpo nuevo. Ese sí está bonito. ¿Verdad? Ese sí vale la pena tenerlo por toda la eternidad, pero este no, hermano. ¿Usted está contento con su cuerpo que tiene? Honestamente. ¿Verdad que no? Y aún las que tienen un bonito cuerpo, hermano, qué sufrimiento, qué tortura, ¿sí o no? ¿Verdad que no es fácil tener un cuerpo bonito? ¿Verdad que es caro? ¿Verdad que cuesta? ¿Verdad que es difícil? Entonces, aún las que tienen un cuerpo bonito, hermano, bueno, ¿por cuánto tiempo lo tienen? Mientras se mantienen comiendo saludable y mientras se mantienen haciendo ejercicio, y ahí están, hermano, pesándose todos los días. Y, uy, ya subió una onza, no más. Qué horrible este cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad que es insoportable, honestamente? ¿Verdad que es insoportable? No, yo quiero que usted se sienta insoportable. Sí, porque, ¿sabe una cosa? Usted no va a querer cambiar hasta que usted aborrezca lo que tiene. Mientras usted dice, qué bonito cuerpo tiene, hermano, usted no va a buscar el cuerpo que Dios tiene para usted. Amén. Bueno, entonces, ¿quiénes van a vivir en la tierra? No sé quiénes van a vivir en la tierra. Los que alcancen una posición más o menos, hermano, ¿verdad? Son los que van a vivir en la tierra. ¿Verdad? Dice, he tenido sueños consecutivos de luchas espirituales donde me he enfrentado con espíritus y siempre invoco el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, no sé cuánto tiempo tienes en el Evangelio, pero te voy a decir algo, siempre van a haber batallas espirituales. Pero yo las batallas espirituales las tenía más frecuente cuando era un recién convertido. Yo tuve luchas corporales, físicas,
con espíritus, donde llegaban a ahorcarme para matarme. Donde llegaban, hermano, a la puerta de mi cuarto a querer entrar. Yo oía sus pasos. Y como mi cuarto tenía llave, oía hasta las llaves cuando las sacaban los espíritus para querer abrir. Si tú tienes eso, vas por buen camino. Si no hay batalla en tu vida, quiere decir que tienes paz con el adversario. Porque el enemigo sí está dispuesto y quiere destruirte y matarte. Él no está jugando. Él te está buscando para destruirte. Ahora, hay situaciones, hermano, donde tú vas a tener esas experiencias, porque tú eres parte del ejército de Dios. Entonces no te asustes. Al contrario, dice Efesios, que tú te debes de armar con toda la armadura de Dios para pelear, y que tu lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la suegra tu lucha, no es contra tu nuera o contra tu yerno, no, tu lucha es contra seres espirituales. Entonces vas por buen camino, sigue peleando y sigue llenándote. Por eso es importante ayunar, es importante orar, hermano, es importante conocer la palabra. ¿Por qué? Porque es con la palabra que vas a vencer. ¿Cómo venció Jesús al diablo en el desierto? Con la palabra. Y recuérdense que Jesús no llevaba su tableta a buscar ahí, vamos a ver qué dice aquí, y buscando ahí en la concordancia. No. Jesús no llevó Biblia, hermano, al desierto, pero ya la tenía en su corazón. 30 años, hermano, tenía ya. Y por muchos años él estuvo estudiando. Es lo único que te va a salvar. Hermano, yo no sé cómo decirte, pero es que estamos viviendo tiempos tan terribles. Ministros están siendo engañados. Hoy me asusté yo, hermano, de ver uno de los ministros más grandes a nivel internacional, a nivel, hermano, a nivel del pueblo cristiano, donde todos los pastores, miren, se quitan el sombrero cuando invocan cuando hablan de él. Hace convenciones a nivel, hermano, nacional, hermano, y llegan ministros de todo el mundo a oírlo, haciendo pactos con el Papa. Mandando mensajes del Papa para él y él para el Papa. Porque el Papa dice que él es José. ¿Se recuerda a José y los hermanos de Israel? Los hijos de Israel. Y el Papa dice que él es José. Y que todos sus hermanos retirados, no sé si me entiende esa palabra, un día tenemos que volver a él. Porque él es el que va a tener la solución para todos sus hermanos que se han apartado. Hermano, cuando yo vi ese video, dije, wow. Hermano, si un ministro, óigame bien, que habla en lenguas, que ha profetizado, que ha sido usado por Dios, lo están envolviendo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que estaba en una convención donde habían ministros de todo el mundo. Y todos los de ahí aplaudiéndole.
Hermano, si usted no se afirma en Dios, lo van a arrastrar, hermano. Lo van a arrastrar. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo va a ser una religión mundial solamente. Ahora, no estoy diciendo que el Papa es el anticristo. No estoy diciendo eso. Sino estoy hablando del espíritu, ¿no? Donde no importa si tú eres idólatra o no eres idólatra. Si eres un pecador viviendo en pecado o no vives en pecado, no importa. Somos hermanos y al final todos vamos a estar juntos. No, eso no es así. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis cuando se refiere a la Babilonia? Salid de medio de ella, dice el Señor, a su pueblo. Mire, leámoslo aquí en Apocalipsis, hermano. Mire, es que no me gusta leer toda la Biblia, hermano, porque si no me tardo mucho. Si no leyéndola nos tardamos un montón. Déjeme buscarlo, si usted sabe dónde está. 18:4, ahí está. Vamos a leer el verso 1 para que entienda, hermano. Apocalipsis 18:1. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Ahora, ¿qué es la Babilonia, hermano? La Babilonia no es la Iglesia Católica. La Babilonia es todo aquello que tiene que ver con religión. Si usted es religioso, usted pertenece a la Babilonia. Yo no soy religioso. Yo aborrezco la religión. Porque la religión lo que viene a hacer es apartarme de Cristo. Yo soy un cristiano, un seguidor de Cristo Jesús. Yo no sé qué es usted. ¿Qué es usted? ¿Religioso? Yo por 14 años fui evangélico. Por 14 años fui evangélico. ¿Por qué? Porque mi mamá me hizo evangélico. Ella me llevaba a la iglesia evangélica. De hecho, donde yo estudiaba, muchos de apodo me decían evangélico. Evangélico, vení. Yo era evangélico. Y como evangélico, hermano, yo leía la Biblia, yo oraba, yo iba a la iglesia. Yo trataba de no decir malas palabras, trataba de no robar. ¿Por qué? Porque tenía una religión. Gracias a Dios, a los 14 años, el Espíritu Santo me tocó, me convirtió y me sacó de ser religioso a convertirme en un cristiano. Pero si yo hubiera seguido en esa vida,
yo pertenecía a la Babilonia. Porque Babilonia, hermano, es todo aquello que tiene que ver con religión. Aquí hay gente que pertenece a la Babilonia. No vino hoy, pero hay gente. Tal vez mañana viene, que es domingo. ¿Verdad? Entonces, hay un peligro tremendo, hermano. Es tiempo de despertarnos. Mire, si usted no se preocupa por su alma, I'm sorry, pero ¿qué más puedo hacer yo, hermano? Hoy hubo reunión de oración de mujeres. No sé cuántas mujeres fueron. Ni le pregunté a mi esposa, no sé cuántas fueron. Pregunto yo a las mujeres, ¿fuiste tú hoy a orar? Mi esposa no me dijo nada. Yo no sé si se llenó la casa o no se llenó la casa. Yo no sé. Tal vez fueron todas. Gloria a Dios si fueron todas. Ahora, yo sé que hay algunas que tuvieron que trabajar y todo eso está bien. O sea, pero ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu prioridad? Hay madrugada de oración todos los días, en el sur y en el norte. ¿A cuántas vas tú? Examínate. Mira, yo no te estoy juzgando. Tú eres el que te vas a juzgar a ti mismo. No me la tires a mí. Ya me está tirando. No. Tú júzgate. Tú eres el juez tuyo. Yo no soy tu juez. Tú debes de examinar cómo está tu vida espiritual. Por eso cuando le preguntaban al Señor, Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿O son pocos? ¿Qué les dijo el Señor? No les dijo si eran muchos o pocos. Dijo, ustedes esfuércense por entrar, porque muchos querrán y no van a poder. Hermano, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a ir el pecador y el impío, hermano? Yo no quiero estar en los zapatos de esa gente. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Por qué en la Biblia se refieren a Jesús y le dicen Jesús, hijo de David? Porque Jesús pertenecía a la tribu de Judá y su genealogía venía a ser él un descendiente de David. Ya hablamos, hermano, hace muchos años di un estudio acerca de cómo David tuvo varios hijos. Y usted sabe que el rey que quedó en lugar de David fue el rey Salomón. Sin embargo, Jesús no llevó la sangre de Salomón. Y expliqué por qué. Porque Salomón perdió la oportunidad de que Jesús fuera su descendiente. Y fue otro hijo de David el que transmitió la sangre de la cual salió María. Por eso usted va a leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar la genealogía que habla de José, que viene de Salomón, y en Lucas no aparece Salomón en la genealogía. Ahora, Salomón le dio, o por el lado de Salomón, vino, hermano, la autoridad para ser rey en Israel, porque tenía que ser un descendiente de Salomón. Pero
a nivel humano perdió la posición. ¿Por qué? Porque se fue tras otros dioses. No permaneció fiel a Dios. Entonces Dios le quitó esa posición. ¿Verdad? No sé si me estoy dando a entender. ¿Verdad? Pero, sea como sea, David sí fue el antepasado de David, de Jesús. Entonces Jesús vino como a tomar posesión del reino que tenía por derecho. Como descendiente, hermano, de David, David merecía el trono de Israel. Por derecho. Entonces por eso él se declara y le dicen Jesús, hijo de David. Porque era un descendiente de David, y eso lo declaraban como rey. O sea, el darle el título hijo de David, le estaban diciendo, tú eres el rey. Por eso los religiosos, hermanos, se enojaban y decían, no, ¿cómo va a ser este? ¿Cómo nos va a venir a quitar el puesto? Y por eso, ¿cómo fue el Señor? Que se disfrazó, y la mayoría creía que era de Nazaret. Por eso es triste oír a gente que dice, Jesús de Nazaret. Jesús no era de Nazaret. Jesús era de Belén. La gente en su error creía que era de Nazaret. ¿Ah? Por eso le pusieron Nazareno. Pero Jesús no era de Nazaret. Jesús era de Belén. Y eso lo identificaba más como descendiente para ocupar el trono de Israel. Entonces por eso le llamaban hijo de David. Dice, ¿por qué si Dios es un Dios de amor? ¿Por qué maldice y destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? Si Él no castiga. ¿Y por qué a los malos no les pasa nada? Bueno, hay que leer bien la Biblia porque Sodoma y Gomorra no eran joyitas. Dice que Sodoma, cuando llegaron a visitar dos ángeles, Sodoma, quisieron violar a esos dos ángeles. Dice que toda la ciudad, desde el grande hasta el pequeño, se reunió en la casa de Lot para tener relaciones sexuales con los ángeles que habían llegado a visitar a Lot. Entonces no eran malitos, no. Ahora, Dios sí castiga. Quítate esa mentalidad que Dios no castiga. Dios castiga. Y castiga por amor. Castiga por amor. Dice, pero ¿cómo es por amor? Bueno, si una persona va a vivir 100 años y va a vivir una vida de delincuencia durante esos 100 años, Dios, como ama a esa persona, la mata a los 20 años. ¿Eso es amor, sí o no? Pareciera que no es amor, pero sí es amor. Porque si con 20 años ya tiene bastante para ser castigado, imagínense con 100 años. Entonces, Dios, al que ama, castiga. Y Dios ama tanto al hombre que por eso quiere que se consagre. ¿Usted sabe que ningún pecador soportaría la santidad de Dios? Ese sería el tormento más horrible para un pecador, la santidad de Dios. Mire, el pecador está más contento en el infierno que en el cielo. No sé si me estoy dando a entender.
Hermano, si el infierno es terrible para un pecador, el cielo sería más terrible todavía. ¿Por qué, hermano, no soportaría la santidad de Dios? Hermano, se deshace. Entonces quitémonos esos conceptos de que Dios es amor y entonces Dios no castiga. Dios castiga. Mire, ese es tristemente el concepto que se tiene porque no se lee la Biblia. Entonces la gente saca sus conceptos humanos, emocionales. Eso está como hay padres y madres que dicen, yo no le pego a mis hijos porque los amo. Si no le da a sus hijos, ellos le van a dar a usted. La Biblia dice que cuando tú amas, vas a corregir y disciplinar. Amén, amén. Y dice la Biblia que Dios al que tiene por hijo, lo disciplina. ¿Cuántos son hijos de Dios? Te van a dar, hermano. Dios te va a dar. Y ya te he hablado que no va a bajar un ángel del cielo. No, va a usar al hermanito, a la hermanita que está ahí cerca para darte. Por eso no te quejes y digas, ay, es que esa iglesia, cómo hay de hermanos ahí, que cómo me tratan mal. No, por eso te están corrigiendo. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos a ir terminando. Porque hay hermanos que aquí en esta congregación nos metieron un espíritu de que teníamos que tener casa, dinero antes de casarnos, y es molesto escuchar esto. ¿Qué me puede decir acerca de esto? Y cómo ya se está hablando que nos casemos. Bueno, tienes que seguir viniendo los sábados porque voy a estar hablando acerca de cómo casarte, porque parece que no has entendido bien el asunto, ¿verdad? Que hay mucho que hablar, ¿verdad? Si tú no puedes mantenerte solo, sostenerte solo, ¿cómo vas a hacer cuando en lugar de alimentar una boca tengas que alimentar 5 bocas? Si eres un haragán y no trabajas. O tal vez no eres un haragán. Porque hay gente trabajadora y no tiene ni un centavo en la bolsa. Pero ¿sabe por qué es? Porque no han sabido afilar el hacha de la vida. Una vez llegaron dos leñadores a pedir trabajo. Y entonces no eran expertos en cortar leña, pero tenían nociones. Y uno, hermano, le dio todo el día a cortar leña, cortar árboles. Y otro cortaba y se sentaba y afilaba su hacha. Cortaba y afilaba su hacha. Cortaba, se sentaba y afilaba su hacha. Al final, ¿quién cortó más leña? ¿El que le dio sin parar? ¿O el que se sentaba y afilaba su hacha? El que se sentaba y afilaba su hacha. Hay gente que trabaja, hermano, y no avanza. Hay que saber afilar el hacha. ¿Ok? O sea, si tú no tienes lo suficiente en lo económico y tú dices, hermano, pero yo tengo 3 trabajos y no me alcanza. Bueno, ¿no sería mejor
tener un solo trabajo, pero bien pagado, que tener 3 mal pagados. Ahora, para tener un trabajo bien pagado, ¿qué tienes que hacer? Prepararte. Pero hay gente, hermano, que nunca aprende un oficio. Siempre es ayudante de todos. ¿A dónde va a llegar esa persona? Ayudante de electricista, ahí está el ayudante de electricista. De ahí de plomero se va de plomeros. De ahí se ve siempre ayudando, pasando herramientas. Ahí está. No, aprende un oficio bien hecho. Eso, vas a tener que abstenerte y vas a tener que pasar hambre tal vez unos 6 meses, 1 año. Pero no es eso lo que hacen los estudiantes, hermano. Yo tengo un primo. Llegó a ser, hermano, médico forense. Bien pagado. Llegó a ser jefe, hermano, en el Seguro Social. Pero ese es mi primo. Yo veía. Bueno, se iba caminando hacia el hospital cuando tenía que hacer las prácticas. Sin desayuno, porque no tenía. A veces, hermano, para comer al mediodía pedía fiado. Entraba, óigame, estoy hablando cuando estaba en prácticas. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde del siguiente día. Para llegar a estudiar, porque al día siguiente tenía que entrar otra vez a las 7 de la mañana para seguir haciendo prácticas hasta el siguiente día a las 3 de la tarde. ¿Era una vida agradable esa? No. Ahora usted lo ve, hermano, mansiones, tiene casas enormes y tiene carros. Hay que aprender un oficio, hermano. Aunque tengas que comer frijolitos todos los días, mañana, tarde y noche. Pero aprende algo. No seas de los que dicen, ¿y usted qué sabe hacer? De todo. Usted no sabe hacer nada. Si tú sabes hacer de todo, no sabes hacer nada. El que sabe hacer algo dice, yo sé hacer esto. Eso está como la persona que dice, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Y usted qué sabe cocinar? De todo. Se me hace que ni huevo sabe hacer. Pero la persona que dice, no, pues yo sé hacer mole, yo sé hacer, o sea, específicamente, ese mole hay que comerlo. Pero la persona que dice, ¿usted sabe cocinar? Sí, hágame un molecito, pues, se lo hago. ¿Cómo le va a salir? Ay, hermano. Entonces vamos a estar hablando, no se me pierda los días sábados, porque estamos hablando acerca de los matrimonios. ¿Cómo llegar a formar tu matrimonio? Póngase de pie, hermano. Gracias, Señor.